Dígale que está a la par suya: Dios quiere hablarte esta noche. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, alguna vez se ha dicho, ¿de qué sirve orar si en momentos difíciles no veo que Dios esté con nosotros? ¿Alguna vez ha pensado así? Si Dios no me ayuda ahora que tanto lo necesito, ¿de qué me sirve orar? Yo le voy a pedir a los que están en cabina, perdón, si me pueden traer el ventilador grandote que echa aquí, porque vengo de predicar de otro lugar, ¿usted cree? Y estoy súper acalorado, necesito un ventilador grandote así aquí, que me tiren en el hocico, diría mi abuelita, el aire. Así decía mi abuelita. Muy bien. ¿Alguna vez has dicho en tu vida eso? ¿De qué me sirve orar si en momentos difíciles Dios no ha estado conmigo? ¿Sabe que yo alguna vez así pensé? Algún momento en mi vida me atreví a decir esas palabras. En momentos de presión, donde más necesitas la ayuda del Señor, a veces uno se siente así, como que Dios no escucha tus oraciones, que es tanta la presión y tanta la dificultad que sientes que Dios no está obrando a tu favor. ¿Te has sentido así? Bueno, la palabra de Dios dice claramente que hay tiempos de prueba a los que usualmente nosotros llamamos desiertos, tiempos que se caracterizan por una sequía, porque vemos que las cosas se estancan, que las cosas no florecen. Son tiempos en que la respuesta a nuestra oración no llega. Pareciera que todo es más demorado, que es un tiempo de rutina, es un tiempo de silencio. Y es normal que de alguna manera tengamos desiertos. El mismo Jesucristo dijo estas palabras: en la vida tendrán aflicción. Muchísimas gracias, muy amable, está excelente ahí. En la vida tendrán aflicción. Esas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 16:33. Que estuviéramos preparados porque los tiempos de aflicción vendrían. Pero también hay otros tiempos que estamos viviendo que son similares a los desiertos, pero son más difíciles que los desiertos. Y de eso te quiero hablar hoy. El tema de mi prédica hoy se llama fe para levantarse. Pero en un desierto tú no necesitas fe para levantarse. En un desierto tú necesitas fe para aguantar. Pero hay otro tiempo que es un poquito más difícil que los desiertos, y es el tiempo de tribulación. Y de eso es lo que le quiero hablar en esta noche. No es un desierto donde pasas por cosas difíciles. No. Una tribulación es todavía más duro que un desierto. Porque una tribulación se caracteriza porque todo te sale mal, tiempos de gran calamidad y mucho conflicto, donde pasamos por muchas cosas críticas y angustiantes en un corto lapso de tiempo. Es decir, pareciera que apenas estamos levantándonos de una y ya se está levantando otra cosa en nuestra contra. Y todo pasa tan rápido que a veces no podemos ni respirar. Eso es una tribulación. Y la Biblia claramente lo dice en Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y luego dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿qué tal cuando ese auxilio no llega? Que recibimos tanta presión, que empezamos a pasar por tiempos de dificultad, tanto emocional, ojo con esto por favor, como espiritual, por lo difícil que todo se está poniendo. Es como si se levantara algo tan fuerte que logra atacar dos cosas muy básicas y muy importantes: nuestra confianza y nuestra fe en Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Que tu fe y tu confianza en el Señor está siendo atacada por lo que estás viviendo.
Cuando vemos la palabra tribulación en el Antiguo Testamento, habla de una presión tan fuerte, ojo, que se compara a la presión que reciben los higos y los dátiles, que son cuando son procesados para sacarle su jugo. Dile al que está a la par tuya: te voy a apachurrar hasta que te salga el jugo. O sea, ¿te imaginas la presión de la que está hablando el Antiguo Testamento? Habla de un tiempo de conflicto. Ahora, escuche por favor, porque en el Nuevo Testamento la palabra tribulación se refiere a un momento de fuerte presión, de extrema estrechez, de persecución, mucha angustia y tiempo de aflicción. Ojo, esto es exactamente lo que Jesús sintió el día que iba a morir en la cruz del Calvario. Y muchas veces nos sentimos así. En Lucas capítulo 22, el verso 31 dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. ¿Para que la qué? ¿Para qué cosa no falle? Oye, Señor, pero si sabes que el diablo me está pidiendo para zarandearme, ¿por qué no pides mejor que no me zarandee? Si el Señor está pidiendo que mi fe no falle, quiere decir que los momentos de tribulación y zarandeo tienen un propósito divino. Dile al que está a la par tuya: tu tribulación tiene un propósito. Ahora, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mi fortaleza, mira, por favor escuche esto. Jesús le está diciendo a Pedro: tu tribulación va a ser tan fuerte que vas a caer. Está grueso, ¿ah? ¿Está grueso o no está grueso? ¿Ah? O sea, Jesús es Dios en la tierra, Él sabe todo. Y luego le dice estas palabras: y cuando te arrepientas, porque vas a caer, y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ahora, me emociona leer este texto porque Jesús sabía que iba a enfrentar, que Pedro iba a enfrentar un tiempo de tribulación. Ojo, por favor. Y aunque muchas veces juzgamos a Pedro por haber negado al Señor, había que estar en los pies de Pedro para poder entender el tamaño de presión y tribulación que él tuvo que enfrentar en ese momento. Porque decimos: ala, ¿cómo Pedro lo negó? ¿Y sabe qué es lo más tremendo, iglesia? Es que Jesús le dice a Pedro: en este tiempo de tribulación, en este tiempo que vas a pasar por cosas que nunca has pasado, donde vas a sentir una presión incomparable a otras que jamás hayas vivido, mi oración es que tu fe no falte. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Quiero que lo piense por un momento. ¿Será que Jesús pasó por algo en su vida que le hizo flaquear en su fe? ¿Sabe qué es lo que me emociona de este verso, iglesia? Que Jesús sabía lo difícil que iba a pasar Pedro. Cosas que quizás hoy tú como familia estás pasando. Cosas que quizás tú como persona hoy estás pasando. Quizás estos meses del año no han sido nada fáciles y estás pasando por cosas así, cosas que jamás pensaste que ibas a pasar.
Muchas veces no entendemos y pensamos ante la noticia: está bien, pero Dios me va a ayudar. Cuando llega la mala noticia, uno no entiende, pero ¿por qué? Si yo estoy confiando en el Señor, estoy yendo a la iglesia, estoy dando mis diezmos, estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me va a pasar eso? Pero bueno, Dios me va a ayudar. Pero ¿qué pasa cuando sigue la situación y no cambia nada? ¿Qué pasa cuando tú no ves ese respaldo de Dios que esperabas que Dios hiciera algo? Una de las cosas más difíciles que he pasado en esta iglesia fue la muerte de una persona que acaba de fallecer hace unas semanas atrás, junto con su hija. Fue una de las cosas más difíciles que yo he visto a una persona pasar en esta vida, perder a su esposa y a su hija en un mismo día. El hermano Marco Falcón, que no sé si está aquí, pero su sobrina Nayeli es mi discípula. Y el día que ella me avisa: pastor, pasó tal cosa, yo no lo podía creer. Yo me senté en mi cama estupefacto ante la noticia. Yo no podía entender cómo una mujer devota del Señor, que amaba a Dios, ella, recuerdo a su hija sirviendo al Señor, yo no podía entender cómo era posible que hubieran muerto trágicamente en un accidente en automóvil. A mi mente venían pensamientos como: Señor, pero ¿por qué no las protegiste? Y recuerdo cuando llegué, estaba Anayeli, mi discípula, ahí, que tampoco sé si está aquí hoy. Pero Anayeli estaba ahí, y cuando me ve, me abraza y me dice: pastor, no entiendo a Dios. Y yo tenía ganas de decirle: ni yo tampoco. Y cuando yo vi el dolor por el que esta familia estaba pasando, y cuando yo vi, hermanos, que primero suben un féretro y bajan a la esposa, y luego suben el otro féretro, que es el de la hija, en ese momento me cayó el 20 y dije en mi corazón: esto es lo más difícil que yo he visto una persona pasar. Enterrar dos seres queridos al mismo tiempo. Esos son tiempos de tribulación. Fue algo que yo jamás hubiese esperado. Fue algo que me superó en todos los sentidos. Fue algo que jamás me imaginé que iba a pasar. Y me queda claro algo, y es que en los tiempos de tribulación necesitamos tener fe. Pero ojo, por favor, porque la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe. Solo que esta fe tiene que ser diferente, por ejemplo, a la fe que se necesita para ser salvo. Es muy diferente a creer en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que me salva, aceptarlo como mi Señor y Salvador y así recibir salvación. Ese es un tipo de fe. Ahora necesito otro tipo de fe para soportar una crisis, para pasar por un desierto, para pasar que me quedé sin dinero. Pero no es la misma que la salvación. Tiene que ser una fe más fuerte, una fe que me permite tomar aire y decir: bueno, aquí estoy, aquí sigo en medio del conflicto. Pero cuando tú recibes un golpe tras otro golpe, que no puedes ni respirar, ahí necesitamos otro tipo de fe. Ahí necesitamos una fe para soportar la tribulación. Ya no es un desierto normal, ahora es una tribulación, es una gran depresión. Y ahí te enfrentas a dos realidades cuando te enfrentas a una tribulación. La primera realidad es que Dios permite la tribulación aunque Él no la manda. El domingo pasado, este domingo, dejé claro que a veces Dios permite que el diablo se levante contra sus hijos para observar lo que nosotros vamos a hacer en medio de la prueba. A veces Dios lo permite, y lo dejé muy en claro. Nos hace pasar por una tribulación. Y el mejor ejemplo de esta tribulación fue Job. Pero ¿quién era Job en la Biblia? Bueno, Job capítulo 1
Verso 1 dice la Biblia claramente de Job lo siguiente: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. ¿Era un hombre qué? ¿Cómo era el hombre? Dígale que estás a la par tuya. Ese hombre era mejor que tú y que yo como cristiano. Vamos a empezar por ahí. Era un hombre intachable, ojo, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios, se mantenía apartado del mal. Dile al que está a la par tuya: ese brother era mejor que tú y que yo. Vamos, dígaselo con fe, por favor. Tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, obvio. Era un hombre intachable, temeroso del Señor. Tenía 500 yuntas de bueyes, obvio. Tenía 500 burras, obvio. También tenía muchos sirvientes. Y luego dice: en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Pero por supuesto, si era un hombre intachable delante de Dios, era un hombre bendecido, era un hombre que tenía temor de Jehová, era obvio que la bendición de Dios estuviera detrás de él. Diga conmigo: cuando tú eres intachable, tú no vas detrás de la bendición viene detrás de ti. Es obvio. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Y cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, ojo, Job purificaba a sus hijos, o sea, oraba por ellos. Y decía, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y esta era una práctica habitual de Job. Wow, mis respetos. ¿Quién no quiere ser como Job? Ya que sabemos cómo está la historia, ¿va? Pero ¿quién no quiere ser así? O sea, si esto está en la Biblia, es porque era verdad. Este hombre era intachable, hermanos. Era temeroso de Dios. Era íntegro. Era una persona que merecía tener todo lo que tenía como respuesta a su siembra en el Señor de su vida. Este era un hombre de Dios, no como muchos de nosotros que decimos que somos algo que no somos. No, este tipo realmente vivía conforme a la palabra del Señor. Pero un día pasó por una tribulación, no una crisis. No, una crisis es que pierdas tu trabajo. No. Una tribulación, hermanos. Y en el verso 13 dice: un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron y robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Primera mala noticia. Pero ojo con esto, porque esto es tribulación. O sea, si ahí se queda, es una crisis. Me robaron, pues, ¿verdad? Entraron a tu negocio y te robaron tu negocio. Es una crisis. Es un desierto. Pero dice: mientras este mensajero todavía hablaba, o sea, no había terminado de hablar, llegó otro con otra noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Ahí está otro golpazo. O sea, no había terminado de recibir uno, porque dice la Biblia: mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con otra noticia. Yo le hubiera dicho: ¿sabes qué? Cállate si no es algo bueno, ¿ah?
Pero entonces dice: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron tus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y aquí viene la peor de todas. Dice: no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con otra noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Wow. Yo he recibido noticias horribles así. Un día recibí la noticia que el pastor Claudio acababa de ser asesinado después de un domingo del Día del Padre. Lunes a las 9 de la mañana asesinaron al pastor Claudio Martínez en su casa. Hace unas semanas, la esposa de Marco, Judith y su hija iban en su carro y una camioneta los alcanzó y los mató a las 2. Wow. Qué golpes, hermano. Qué golpes tan horribles. Esas tribulaciones son difíciles. Y dice la palabra de Dios: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, y después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Sabes qué es lo primero que se confronta en nuestras tribulaciones? Tu fe en Dios a pesar de tus circunstancias. Por si fuera poco, Job perdió la salud. Y en Job capítulo 2, el verso 7 dice: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Y su esposa le dijo: yo por eso creo que el diablo dejó a la esposa. ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas igualito a tu mamá. No es cierto. Le dijo: hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Y a pesar de todo esto, Job no dijo nada incorrecto. Esto no es una crisis, hermanos. Esto no es un desierto. Esto es una tribulación. Así que yo quiero que te hagas una pregunta: ¿qué sale de tu boca en medio de tus crisis y tus tribulaciones? Dios permite esto porque en medio de esa situación Dios aprovecha para probar nuestra fe. Porque formar en nosotros una fe más profunda en su palabra, más fortalecida, porque quiere desarrollar un carácter más firme en nuestro interior. Y Dios permite estas cosas. Él no las manda, porque en la historia Job se equivoca. Job dice: Dios dio, Dios quitó. Y no, vemos claramente que fue el diablo el que quitó. Porque el que da es Dios, el que quita es el diablo. Nunca se te olvide eso. Pero Dios lo permite. Y la pregunta es: si Dios es bueno, ¿por qué lo permite? Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué lo permite? Porque no es bueno.
y si es bueno y lo permite, entonces no es todopoderoso, porque si fuera bueno no lo permitiría. Pero como no es todopoderoso, no puede no permitirlo. Pero si es todopoderoso, entonces no es bueno, porque siendo todopoderoso podría no permitirlo, porque es todopoderoso. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Será Dios bueno? ¿Será Dios todopoderoso? ¿O será Dios un Dios bueno que no es todopoderoso? ¿O será un Dios poderoso que es malo, que permite que cosas malas pasen? Y la realidad es esta: Dios es un Dios bueno, es todopoderoso, ojo, pero también es soberano. La segunda cosa que pasa es que al mismo tiempo que estamos siendo probados por Dios, el diablo aprovecha la situación, porque él lo que quiere es matar nuestra fe y confianza en Dios. El plan de Dios en la tribulación es para hacernos mejores hijos de Dios, pero el diablo lo que busca es que neguemos a Dios, como decía la esposa, y que dejemos a Dios. Lo que hemos amado, lo que hemos creído, que es dejemos a Dios. Y muchos hacen esto mientras tú y yo estamos en la mitad. Por un lado, Dios nos está estirando para llevar nuestra fe a un nuevo nivel de gloria, y por otro lado está el diablo, Satanás, tratando de matar nuestra fe en el Señor. Y la victoria del diablo es que nos rindamos. Cuando estás en el piso, cuando estás en la lona, cuando sientes que no puedes más, ahí es donde necesitas una fe especial para seguir creyendo en Dios, aunque todo esté de cabeza en tu vida. Y eso es lo que yo llamo fe para levantarse. Fe para ser salvo, fe para las crisis y fe para levantarse de una tribulación. Así me gusta que no haya muchos amenes, porque ahí es donde la gente está realmente recibiendo. ¿Sabes qué pasa cuando tienes fe para levantarte? Pasa que cuando tú crees que te vas a levantar, te das cuenta que ya usaste tu fe para aguantar y aguantaste. Pero la pregunta es: ¿cómo tomo aire para volverme a levantar? Porque ya usé toda mi fe en este proceso. Ahora necesito una fe que me levante de donde estoy. Y en esos momentos muchas veces sentimos que nos decepcionamos de Dios, y sentimos que decepcionamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces, lejos de dar gracias a Dios como deberíamos dar gracias a Dios, lo que hacemos es quejarnos contra Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 lo dice claramente. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos, ojo, en toda circunstancia. ¿Cuántas circunstancias? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Pero sin embargo, sería un hipócrita pararme aquí y decirte que yo mismo en medio de la tribulación no he fallado a eso. Y si yo, que de verdad me esfuerzo, hermano, por agradar a Dios, he fallado en eso y me pasan esas cosas, yo me pregunto: ¿qué pasará con los demás que no están dedicados 100% a las cosas de Dios? Seguramente hemos fallado también. Y en medio de esta tribulación que me pasó con la hermana Judith y su hija, fue muy doloroso para mí. Usted no se imagina lo que yo he llorado después de eso. Y en Juan capítulo 11, Dios me mostró esta historia que le quiero contar. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén.
Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que tú le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Crees en mí a pesar de que esto te pasó? ¿Crees en mí a pesar de que no se ha resuelto tu situación? ¿Crees en mí aunque se murió el sobrino, aunque se murió el hermano, aunque se murieron tus padres? ¿Crees en mí a pesar de esto? ¿Lo crees, Marta, que yo soy la vida y el que cree en mí no va a morir jamás? Porque, momento, Marta, yo no te estoy preguntando qué tú sabes, porque mire esto, por favor. Y esto es lo que más me impacta. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que eres el Mesías. Y luego dice la palabra, y esto fue lo que más me impactó. Luego Marta regresó a donde estaba María. ¿Sabe quién es Marta y María, va? Marta es la afanada, turbada con muchas cosas. ¿Se acuerda la historia? Que regañó al Señor y le dijo: ¿por qué no le dices a María, la que está a tus pies, que me venga a ayudar? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerda la historia? ¿Qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero tu hermana María, ¿qué cosa? Escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es estar dónde? A mis pies. Ahora entiendo que Marta le reclame al Señor, pero María fue al encuentro. Cuando se enteró que Jesús estaba ahí. Y en el verso 32 dice: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto tocó mi corazón. Y aquí es donde se pone buena la cosa. ¿Está listo, hermano? ¿Está listo de verdad? ¿O no está listo? Jesús amaba a Lázaro. Por eso cuando buscaron a Jesús, le dijeron: Jesús, el que amas está enfermo. Porque esperaban que por amor él corriera. Y entendí una cosa. Entendí que Dios nos conoce a todos y nos ama a todos. Y entendí que todos somos amados, aunque a veces morimos. Lázaro no era cualquier persona. De acuerdo a la Biblia, Lázaro era una persona especial. Pero yo quiero que voltees a ver al que está a la par tuya y le digas: buenas noches. Vamos, voltealo a ver, dile buenas noches, dale la mano, dile: buenas noches, mi nombre es Lázaro. ¿Sabes por qué? Porque para Dios tú eres tan especial como Lázaro. Me impacta mucho que las dos hermanas le reclamen. Lo entiendo de Marta, porque Marta era carnal. Pero no lo entiendo mucho de María, porque María era espiritual. Sin embargo, en medio de la tribulación, lo carnal de María salió a la luz. Y tanto la carnal de Marta como la espiritual de María le reclaman a Jesús. Entonces entendí algo de parte de Dios. Entendí que es válido abrir mi corazón a Jesús y hacerle saber a Jesús lo difícil que es lo que estoy viviendo. Dios espera que seamos honestos.
Él sabe que somos seres humanos y ¿sabes qué? Él entiende nuestro dolor, entiende nuestro sufrimiento. De hecho, Él quiere que le expresemos a Él nuestro dolor. Y cuando tú le expresas a Dios tu dolor, no significa que no estás creyendo. Y eso a veces se nos olvida. Porque en medio de la tribulación hay dos cosas que son confrontadas. Número uno, lo que esperamos de Dios. La expectativa de Marta y María era que hubiese llegado a tiempo para que no hubiese muerto Lázaro. Y aquí muchas veces nosotros oramos por algo y esperamos que Dios haga algo, pero a veces sucede lo opuesto a lo que oramos. A veces las cosas se empeoran. No solo pasó lo que pedimos que no pasara, sino que además se empeoró. La pregunta es, ¿puedes seguir creyendo a Dios a pesar de eso? Porque la segunda cosa es lo que creemos. Leyendo otra vez el verso 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Marta tenía conocimiento aquí y ella expresa su conocimiento. Por eso Jesús le pregunta a ella: responde correctamente. Pero él le dijo: no, Marta, yo no te pregunto por lo que sabes, yo te pregunto por lo que crees. ¿Crees que soy la vida? Porque la vida no está en Lázaro, la vida está en mí, dice Jesús. En la historia, Lázaro resucitó. Pero ¿sabe qué he visto en esta vida? Que Lázaro no siempre resucita. Así que la pregunta es: si Dios no va a hacer lo que tú esperas que Él haga, a pesar de esto, ¿puedes creer en Él? ¿Puedes creer en Dios? De verdad, hay cosas que no entiendo por qué pasamos. Te lo digo de corazón. No entiendo por qué tuvimos que pasar por estas situaciones con estas personas que he mencionado. Pero ¿sabe una cosa? Sigo creyendo en Él. Y así tienes que ser tú. Decirle: Señor, no entiendo por qué tuvimos que pasar por esto, pero sigo creyendo en ti. No entiendo por qué pasó todo esto que pasó, pero te doy gracias porque tú me salvaste y creo en ti. En Juan 11:33 dice: cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Y luego dice: y se conmovió profundamente. ¿Dónde le pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Y el verso más pequeño de la Biblia, el verso 35. Cuando te pregunten, dame un verso de la Biblia, apréndete Juan 11:35, el más pequeño. Jesús lloró. Qué tremendo es Jesús, va. ¿Y sabe qué me dice esto? La palabra lloró en el griego original dice: se estremeció, se agitó, se perturbó internamente, se dolió en su corazón. Es decir, Jesús no es ajeno a tu dolor. Él llora contigo. Y aunque hay lágrimas, debemos saber que en medio de nuestras lágrimas Jesús está con nosotros.
Job 42:2 dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Y ahí es la pregunta, es: ¿en dónde estás tú? ¿Dónde queda Dios cuando Dios no actúa a tu favor? En Daniel capítulo 3, el verso 14, dice la Biblia: y Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios al que servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero entonces dicen algo glorioso: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dios me dé o no el milagro, seguirá siendo mi Dios. ¿Sabe cuál es la prueba aquí en la tribulación? Mi humanidad versus la soberanía de Dios. Entender y saber que Jesús es tan maravilloso que nos está consolando, porque Jesús es Emmanuel. Ven aquí, tú, mi hermano Genio, corre, pero corre, hijo. Jesús es tan maravilloso que cuando Genio llora, ponte a llorar. Jesús nos consuela. Él no lo ve, él solo está llorando, pero él está aquí con él, consolándolo. Porque Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él está en medio de nuestro dolor. Él está delante de la soberanía de Dios, que no podemos determinar cuál es. Esa soberanía es solo de Él. Él decidió que ciertas cosas pasen porque Él es Dios soberano. Pero no estás solo, Jesús está contigo. Él entiende tu dolor, Él te ama, Él te consuela, Él te bendice, Él te da la fe para que te levantes. Dáselo más fuerte al Dios del cielo. Dáselo más fuerte al Dios del cielo. Porque yo sé que hay cosas que tú no querías que pasaran en tu vida y pasaron. Pero Dios es soberano. Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo mi Rey. Me bendiga o no me bendiga, le serviré todos los días de mi vida, porque no hay otro como Él para mí. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Y sabes una cosa, lo que más me impacta de la Biblia es que Jesús puede consolarnos. ¿Sabes por qué? Porque Él también lo vivió. ¿Sabes por qué Él nos entiende? Y está justo a nuestro lado en nuestros peores momentos, porque Él también lo vivió. En Mateo capítulo 27, el verso 45 dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Cuando yo leí esto, iglesia, entendí que no es pecado sentir que Dios en su soberanía te abandona ante una situación. Que Él no es malo porque en su soberanía decidió que pasaran ciertas cosas. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo todopoderoso, Dios sigue siendo Dios. Oh, aleluya, iglesia. Dios sigue siendo Dios en mi vida, a pesar de lo que sea. Esa es la fe del creyente, esa es la fe del cristiano. Pero me impacta más todavía, porque dice la Biblia que lo gritó una segunda vez. Y en el verso 50 dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Y cuando yo veo que Jesús no lo dijo solo una vez, sino que lo dijo 2 veces, y cuando voy al griego original y dice volvió a gritar, habla de un grito de angustia, donde Jesús le dijo 2 veces a Dios: tú me has abandonado. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué me dejaste atrás? ¿Por qué me diste la espalda? Y ahí fue cuando se quebró mi corazón, porque yo me he sentido así. Y me di cuenta que no es pecado sentirse así, sino que fui quebrantado delante de la presencia de Dios, que me enseñó que Jesús siempre ha estado conmigo, a pesar de que Dios en su soberanía haya permitido cosas que no entiendo, y que Él llora conmigo, porque Él sabe lo que es que el Dios que es bueno y maravilloso en su soberanía decida darte la espalda, decida llevarse un ser que tú amas, decida hacer algo que tú no esperas, decida no contestar una oración. Jesús sabe lo que eso significa. Jesús sabe lo que es pedirle a Dios: Señor, pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús sabe lo que es querer una cosa y que Dios quiera otra, y Él te entiende, Él te ama, por eso está contigo, por eso está a tu lado. No dejes de creer en Él, porque no tienes lo que tú deseas. Sigue creyendo. Y es por eso que tenemos que agarrar nuestra Biblia y leer la Biblia, hermanos, para que busquemos en la Biblia palabra de Dios. Porque si no, ¿sabe qué va a pasar? El diablo se va a aprovechar de nuestro dolor para matar nuestra fe en Dios y robarnos así lo más importante que tenemos, que es a Jesús de nuestra vida. Él va a buscar eso. Así que, ¿qué sale de dentro de ti cuando estás sin fuerzas? ¿Qué sale de dentro de ti cuando todo está lleno de oscuridad? ¿Qué sale de dentro de ti cuando parece que Satanás está ganando? Y cuando ese momento llegó en mi vida, Dios me enseñó otra cosa: que no solo necesitas leer la Biblia, sino que también hay veces que necesitas adorar al Señor. Iglesia, si usted entendiera lo importante que es adorar a Dios, usted será el primero en llegar aquí lo antes posible. Porque hay veces donde lo que tú le adoras al Señor te ayuda a decirle a Dios lo que con tus palabras no le puedes decir. Y cuando yo estaba ahí en ese momento, me vino temor a mi vida por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, por mi mamá, por mi papá. Dije: ¿qué pasaría si yo llegara a faltarles un día? Si algo como que lo que pasó con ellos me llegase a pasar a mí. Y pude sentir como el diablo quiso llenar mi habitación de temor. Y en ese momento empecé a adorar a Dios. Y yo no canto bien, pero le dije: ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo
de Dios. ¿Cuántos me pueden seguir con esa canción? Ya no soy un esclavo del temor,